Buenos días, chicos. Como les explico en el mensaje, no tienen ninguna obligación de asistir a clases. Sin embargo, como en la planificación ya está definida y están consideradas estas fechas para clase, voy a hacerlo. ¿Cómo está Elsa? Les estaba explicando que, bueno, voy a subir las diapositivas y también la clase grabada en caso nadie lo asista. Pero bueno, veo que se están uniendo los que voluntariamente pueden. Bienvenidos a la clase. Voy a compartir. Ya. Muy bien, chicos. Continuando con el estudio del capítulo de impactos ambientales, hoy vamos a estudiar lo que es el ecoetiquetado, también conocido como etiquetado eh, ecológico. ¿Y cuáles son las ventajas de los productos que tienen este llamado ecoetiquetado? Entonces, ¿cómo veo que están al menos Elsa y alguien más asistiendo a clase, si de pronto quieren intervenir con alguna idea de lo que ustedes creen que pueda ser el ecoetiquetado? Si no, continuaríamos con clase. ¿De pronto quiere intervenir? Tal vez podría ser, por ejemplo, en el caso de las botellas, o digamos que, o sea, en la etiqueta te muestre que puede ser reciclada esa botella, algo así me parece. Ujú. Sí, esa es una manera, ¿no? Esa es una manera de una etiqueta. Por ejemplo, en las botellas de agua, atrás hay la representación de reciclado, que son 3 flechas a manera de círculo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es PET y va con un número 1. Entonces, eso significa que esa botella ha sido hecha con un plástico reciclado. En otros casos, por ejemplo, vienen envueltos en cartón. Y nos dice una pequeña leyenda, ¿no? Nos dice que el cartón fue hecho con papel reciclado o cosas así, ¿no? Ya vamos a ver que hay logos que significan algo y que no solo es en Ecuador, sino sobre todo a nivel mundial. Eso es más o menos el ecoetiquetado, muy bien. ¿Qué impresión le causaría cuando usted vaya a adquirir un producto y vea una de estas cosas en la etiqueta? ¿Qué pensaría usted o cualquiera que quiera intervenir si es que hay más? Porque la verdad, solo estoy... no, sí hay más personas. Entonces, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué impresión les daría a ustedes si ustedes van a comprar un producto y por ahí leen algo en una etiqueta que corresponda a ser una etiqueta ambiental? ¿Qué impresión les daría de ese producto? ¿Ninguna intervención? Bueno, yo les doy mi impresión. Por ejemplo, si yo estoy comprando un producto y me doy cuenta que en la etiqueta dice, por ejemplo, que el producto que voy a consumir está hecho teniendo en cuenta las normas ambientales, o que tiene una etiqueta en la que se indica que el envoltorio o el producto mismo ha sido respetuoso con la naturaleza. Entonces, sinceramente, yo prefiero consumir un producto así que otro producto que no tenga esa etiqueta. Entonces, con las ecoetiquetas, lo que se trata es de educar al consumidor y dar a conocer el manejo ambiental
que la empresa tiene con respecto a la naturaleza, con mucho respeto hacia la naturaleza y hacia los recursos que poseemos. Entonces, eso es lo que trata de hacer el ecoetiquetado. Estoy ya aquí. Entonces, avanzo. El ecoetiquetado ya está establecido y según la norma eh, ISO 14020, se dice que el ecoetiquetado es un conjunto de herramientas voluntarias, no es obligatorio. Por eso es que no todos los productos lo tienen. Es un conjunto de herramientas voluntarias que intentan estimular la demanda de productos y servicios con menores cargas ambientales, ofreciendo información relevante sobre su ciclo de vida para satisfacer la demanda de información ambiental por parte de los compradores. Entonces, lo que quiere hacer es indicar a los compradores las condiciones o cómo ha sido hecho el producto que se va a adquirir, ¿no? Entonces, de tal manera de que aquellos que sean más exigentes puedan informarse mejor y decidir sobre todo por estos productos. ¿Han visto a alguien? No estoy compartiendo. A lo que amplié. Ya, ahora sí. ¿Ha visto alguien estas flechas que dice A, B, C, D, E, F? O este logo que dice A más. ¿Han visto en alguna parte ustedes esto? Las flechas, profe, a veces en las refrigeradoras. Muy bien. ¿Sabe qué significa? De cuánta energía consume. Muy bien. Ajá. Sobre todo en los refrigeradores se ha visto en Ecuador, ¿no? Entonces, si uno se va a un almacén y ve una refrigeradora y le dice, esta refrigeradora va a consumirle menos y por eso está en la categoría A. O le dice, bueno, esta refrigeradora sí consume bastante energía y por eso está en la categoría G. Lógicamente, nosotros vamos a preferir una refrigeradora que esté en la categoría A porque eso nos va a disminuir los costos de pagos de energía eléctrica cada mes, ¿no? Y el consumo es bastante significativo. La disminución de consumo es bastante significativo. Recuerdo que algún rato nosotros en casa estábamos pagando muchísimo de luz, ya es unos años atrás, ¿no? Bueno, muchísimo en relación a lo que se sabía que pagaban otras personas. Entonces yo recuerdo que me fui a la empresa eléctrica y reclamé y le dije que por qué, que algo debe estar pasando en el medidor. Y me dijeron, por favor, revise la refrigeradora. Era cuando hacían esas campañas de que devolvamos una refrigeradora vieja y nos daban una nueva. Entonces, en realidad tenía una refrigeradora muy antigua, ¿no? Y congelaba, en el congelador había hielo, cosas así que era común. No sé si ustedes se recuerden, pero eso era común. Entonces, en realidad dije, bueno, pues debe ser esto porque no había otra explicación y cambié la refrigeradora. El consumo disminuyó a la mitad a partir del mes siguiente. Es decir, hasta la fecha la nueva refrigeradora se pagó solita, como decimos, ¿no? Entonces, esta etiqueta que hay, sobre todo en los electrodomésticos, y es muy visible en las refrigeradoras, nos indica el consumo de energía eléctrica que tiene el aparato. Y no solo debería haber en las refrigeradoras, debería haber en las cocinas de inducción, debería haber en equipos de sonido, en todo, ¿no? Ahora también, por ejemplo, las baterías de los celulares duran más, ¿no? Entonces, con lo que se consume menos energía. Muy bien, esto es lo que nos indica el consumo de energía del aparato eléctrico que también puede estar así, ¿no? Entonces, esta es una forma de etiqueta ecológica que habla fácilmente de que el producto ya no va a consumir energía eléctrica en este caso, ¿no? Entonces, estas etiquetas ecoambientales o ambientales guían bastante bien el comportamiento del consumidor, sobre todo de un consumidor responsable con lo que el equipo o el producto pueda impactar en la naturaleza. Y esto está indicado ya en la ISO 14020. Según la FAO, las ecoetiquetas son sellos de aprobación que les ponen a aquellos productos que causan sobre el medio ambiente un impacto menor que el de los productos competitivos que no tienen estas etiquetas ecológicas.
Estas etiquetas o estos productos con estas etiquetas cumplen con una serie de compromisos ambientales. Han nacido ante la creciente exigencia de procesos respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores. Es decir, son los consumidores que cada vez se vuelven más exigentes, que les obligan a las empresas a cambiar. Por eso decimos que estos mecanismos son voluntarios. Aquí tenemos la flor europea, como se la conoce, ¿no? Entonces, muchos productos que tengan esta flor europea, sobre todo me imagino yo en productos importados o en productos que estén en la Unión Europea, esta es una etiqueta, una ecoetiqueta o una etiqueta que dice que el producto que lleva este logo cumple con o causa menor impacto al ambiente o cumple con ciertas especificaciones en favor del ambiente. Entonces, de estas etiquetas hay muchas, hay también en productos nacionales, ya los vamos a ver. ¿Qué ha conseguido o qué consiguen las empresas con esto? Bueno, consiguen hacer un marketing ecológico que está muy de moda, ¿no? Es decir, se puede identificar fácilmente un producto ecoamigable. Estas etiquetas informan sobre aspectos medioambientales y sobre todo mejoran la imagen de la empresa. Esto es muy importante, ¿no? Mejorar la imagen de la empresa. El coste ambiental lleva un proceso de certificación, lógicamente, pero las ventajas superan los costos. Es decir, a las empresas también les conviene porque luego rápidamente recuperan los costos que invirtieron con las ganancias que esto les produce. Y para el consumidor final, esto determina el éxito o el fracaso de una empresa. Si es una empresa que tenga cuidado en fabricar sus productos, cuidados ambientales, representa para la empresa el éxito. Pero si es una empresa que está descuidando estos aspectos ambientales de cuidar la naturaleza, está en un futuro casi inmediato destinada al fracaso. Porque como les digo, el consumidor cada vez es más exigente. ¿Cómo nacieron estas ecoetiquetas? Nacieron en la Unión Europea alrededor de los años 1992. Recuerden que en este año se dio la Cumbre de Río. Entonces, a partir de ese movimiento, de esas reuniones, nacieron las ecoetiquetas. Estas ecoetiquetas están reguladas en la Unión Europea y fueron creados a partir de un reglamento 880, como les digo, en el año 1992. Es completamente voluntario, a nadie le exigen esto. Se aplica tanto a productos como a servicios, es decir, los servicios de telefonía, los servicios de celulares, los servicios de empresas eléctricas de cualquier tipo, pueden también tener ecoetiquetas. Son creíbles, fiables y flexibles, es decir, tengan la seguridad de que si el producto tiene una ecoetiqueta, está cumpliendo ciertos estándares de calidad. Eso es seguro, ¿no? Por eso decimos que son creíbles, fiables y flexibles. Creíble, porque se han establecido en base a procesos de consulta y de soporte con organizaciones de los consumidores, los técnicos en el medio ambiente y empresarios que son libres. Los criterios para el otorgamiento de estas ecoetiquetas se establecen partiendo de análisis científicos basados en los impactos del producto sobre el ciclo de vida. Y porque tiene el soporte de autoridades públicas, es decir, hay empresas dedicadas a dar estas ecoetiquetas a las empresas que lo piden. Entonces son bastante creíbles. Son fiables porque la certificación la realiza un organismo independiente, no es un organismo estatal, sino un organismo independiente. Entonces, si la empresa voluntariamente está pidiéndole que le den la etiqueta, es porque sabe que está cumpliendo ciertos estándares. Entonces, se vuelve bastante fiable. La calidad de los productos y servicios es igual o mejor que las de sus equivalentes, es decir, de las competencia que no tiene tantos beneficios ambientales. Y son visibles, puesto que las etiquetas están en el mismo producto, ¿no? O la pueden hacer en el marketing de cuando están promocionando sus productos. Y esto hace que se simplifique la elección de un consumidor selectivo. Estas etiquetas otorgan un valor ambiental muy importante a ese producto.
La Comisión, los Estados miembros y los organismos competentes coordinan los esfuerzos promocionales para sensibilizar e informar a los consumidores. Es decir, ahí ya viene implícito ese marketing que nos dice que un producto tiene ventaja sobre otros. Por lo tanto, para el consumidor lo puede elegir con bastante facilidad, ¿no? Son bien visibles estas etiquetas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna idea? ¿Han visto alguna etiqueta en ecoetiqueta en nuestro país, en algún producto, a más de las refrigeradoras que nos decía un compañero? No les voy a tomar la participación, ¿no? No porque no estén participando, sino más bien para no perjudicar al resto de compañeros debido a la no obligatoriedad de asistencia. ¿Han visto alguna ecoetiqueta en algún producto fuera de los electrodomésticos que manifestó el compañero? No, ya como decía al principio la compañera, ¿no? Hay muchos cartones o nos entregan productos en cartones y ahí dice, este cartón fue hecho con material reciclable. Bueno, aquí allá nos están diciendo, ¿no? No es una etiqueta ambiental propiamente dicha, pero ya nos están brindando información que nos dicen de otra manera, consuman, esto está en favor del ambiente, ¿no? Entonces sí causa Inge, una impresión agradable al consumidor. ¿Alguien quería agregar algo? creo que en los cuadernos hay algo de esa etiqueta verde. Ujú. Sí, nos dicen hay una etiqueta especial que son de bosques sostenibles. Muchos de esos productos nos dicen que, por ejemplo, el cuaderno o las hojas de papel, en el caso de comprar las hojas de papel bond, ¿no? Digamos, nos dicen que el producto viene de bosques sostenibles, por ejemplo, y ahí le ponen un arbolito o algún logo que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Muchas veces los productos cuestan un poquito más, no siempre. A veces inclusive pueden llegar a costar menos, ¿no? Y tienen ese plus. Las botellas de PET también atrás vienen el logo de reciclado, ¿no? Las tres flechas en un círculo que significa que da la vuelta, ¿no? Que no hay residuos. Ese también es una manera de indicar de indicar que es un producto que está ayudando al ambiente. Vamos a ver los tipos de etiquetas. Hay ecoetiquetas oficiales, hay ecoetiquetas privadas y también otras que no necesariamente son etiquetas, pero sí son autodeclaraciones, como las que les decía, que este cuaderno viene de material fabricado con bosques sostenibles, por decirles algo. Esto es una autodeclaración, es decir, el propio fabricante está declarando el origen de la materia prima que está utilizando. Entonces, no pone una etiqueta, pero está haciendo una autodeclaración. Y también hay autodeclaraciones ambientales. Pueden ser más explícitos quienes están ofertando un determinado producto. Las ecoetiquetas oficiales son las que están certificadas por un organismo público o de prestigio reconocido. Por eso se llaman oficiales, ¿no? ¿Qué acredita el cumplimiento de criterios ecológicos? Por lo general se aplican a todo el ciclo de vida del producto, al uso de recursos y energía, a las emisiones ambientales, a la eliminación de residuos y el efecto que esta eliminación tiene sobre los ecosistemas. Por ejemplo, ahí pueden ver algunas etiquetas, ahí se puede distinguir la que ya les había dicho, que es la flor europea. La flor europea, que es esta, ¿no? No están muy claritas. Esta la conocen como el cisne blanco, porque ya vamos a verle más clarita luego, ¿no? Es una especie de cisne, ¿no? Cisne blanco. Y los cisnes son animales que habitan en el agua, lógicamente, ¿no? Aquí tenemos, tampoco se le ve muy claro, ya le vemos a ver, este se llama el ángel azul, que está sobre todo en Alemania. Entonces son productos que tienen ciertas etiquetas. Estas etiquetas dadas por organismos oficiales u organismos que ya tienen su prestigio ganado se conocen como ecoetiquetas o etiquetas ambientales oficiales. Estas ecoetiquetas pueden estar, como les había dicho, tanto en productos como en servicios. Entonces, las etiquetas entran a nivel comunitario. Por ejemplo, en la Unión Europea, aquí justo, aquí está. Esta es una ecoetiqueta, ¿no? A esta etiqueta se le conoce como la flor europea.
Entonces, esta etiqueta está en la gran mayoría de productos europeos de la Unión Europea, ¿no? Por eso el símbolo este de la Unión Europea. También existe la etiqueta que se conoce como el ángel azul. Esta es dada en Alemania para los productos que se elaboran ahí. También esta etiqueta NF se le conoce o está presente en Francia, ¿no? Es una ecoetiqueta. Aquí sí se ve un poquito más. El cisne blanco es una ecoetiqueta que es muy utilizada en los países escandinavos. Aquí está el árbol para la protección medioambiental, que es utilizada sobre todo en Austria. Y también tenemos a nivel de comunidades, como por ejemplo de la comunidad de Cataluña, en donde está Barcelona como su capital de la comunidad, tenemos también una ecoetiqueta propia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que las etiquetas están en ciertos continentes, en ciertos países, inclusive en ciertas comunidades, dependiendo de cómo quiere que se distinga su producto y de dónde es el producto, lógicamente, ¿no? En el caso de etiquetas de productos alimenticios, los productos vegetales y animales deben cumplir con la normativa europea. Entonces hay etiquetas comunitarias, como por ejemplo agricultura ecológica. Estas etiquetas nos dicen claramente que el producto fue elaborado con prácticas de agricultura ecológica, es decir, no tiene que haber fertilizantes inorgánicos, no tiene que haber parásitos, no pueden utilizar fertilizantes inorgánicos, etcétera, ¿no? Inclusive el agua con la que le riegan debe ser establecida de tal manera que no haya un desperdicio. Entonces es una serie de normas que se tienen que seguir o pasos que se tienen que seguir para lograr estas etiquetas, ¿no? Las nacionales, también tenemos las AB de agricultura ecológica, sobre todo en Francia. El sello Eco, presente en Holanda. El BioAgriCert en Italia. Entonces, estas para la alimentación ecológica son específicas y dependen de cada país o de las comunidades. Hay etiquetas autonómicas, por ejemplo, la ecoetiqueta del Consejo Catalán de Producción Agraria y Agrícola. Entonces, ustedes pueden ver cómo tratan de darle un plus, un valor agregado, poniendo etiquetas o leyendas que garantizan el respeto de los productos elaborados de esta manera hacia la naturaleza. También los envases y embalajes pueden identificar, por ejemplo, sabemos que existen los llamados puntos verdes, ¿no? Entonces estos puntos identifican a envasadores y productos que pagan una tasa para que una vez que sus envases sean dispuestos, puedan volver a recogerse selectivamente y puedan volver al reciclaje, ¿no? Entonces, estos puntos verdes son pagados por las mismas empresas para que la gente lo deposite ahí y puedan nuevamente regresar a reciclarse o a reutilizarse, dependiendo de cómo sea el caso, ¿no? Aquí en nuestro país, si hay puntos verdes, por ejemplo, se han implementado puntos verdes en la cadena de supermercados de La Favorita, el Super Maxi, el Mega Maxi, inclusive aquí en Riobamba, he visto que están puntos verdes para recoger papel, para recoger botellas de plástico, botellas de vidrio, ¿no? Que es el cartón también, que es lo más común para poder volver a reciclar, ¿no? Hay un triángulo que también se conoce, aquí está el PET, ¿no? El número 1 significa, PET significa polietilén tereptalato, es decir, es un polímero obtenido del ácido tereptálico y del etileno, por eso el nombre de polietilén tereptalato, ¿no? Esta es una etiqueta conocida como el triángulo Moebius. Es una etiqueta que comenzó en Europa que indica que el producto, el material del producto para facilitar su recogida y reciclaje. Es decir, luego de que se depositan, luego se separa el PET, ¿no? Porque no es lo mismo mezclar los tipos de plástico para reciclaje, es necesario separarlo. Entonces, estas etiquetas, estos triángulos que tienen un número, indican ya qué tipo de material es, qué tipo de plástico es, y esto ayuda bastante en el reciclaje. Los números son 1, 2, 3, etcétera, y han de aprender ustedes qué significa cada uno de sus números cuando estudien alguna otra materia, ¿no? De las tantas que están relacionadas con el ambiente en su carrera.
También la industria farmacéutica española reutiliza y recicla sus productos gracias al Sistema Integrado de Gestión de Recogida de Envases, por sus siglas SIGRE, ¿no? Esta es, la cruz significa salud, lógicamente, ¿no? Entonces, esta es una ecoetiqueta que utiliza la industria farmacéutica española específicamente para poder recoger sus envases o envases de los medicamentos, inclusive recogen medicamentos o envases con medicamentos que no se hayan consumido totalmente, ¿no? Porque sabemos que pueden ser antibióticos o pueden dañar el agua, el suelo, etcétera. Entonces existen puntos de recogida en todas las farmacias de España. Y aquí, en estos donde se recoge, está este logo que significa una economía circular, ¿no? Esta flecha verde y una cruz que significa salud. En el país estamos abogando porque también se haga esto para que haya ciertas, al menos ciertas farmacias que puedan recoger los envases ya utilizados o restos de medicamentos, ¿no? Se está todavía haciendo estas gestiones para poder hacerlo también aquí. Muchas etiquetas tienen símbolos que nos alertan del peligro de los productos, sobre todo cuando provienen de la industria química, ¿no? Entonces, en Europa se utiliza una serie de pintogramas que informan de la toxicidad y de la peligrosidad que tienen estos productos. Estas etiquetas se encuentran en los reactivos químicos, ¿no? Como los reactivos vienen de otros lados, no es que nosotros los preparamos o la industria nacional lo prepara. Ustedes habrán visto o cuando tengan la oportunidad de ya hacer laboratorios presenciales, siempre hay una inducción al laboratorio por parte de los técnicos docentes. Ahí nos indican, ¿no?, la serie de pictogramas que existen para indicar la peligrosidad, la toxicidad de muchos reactivos químicos. Entonces, esto no solo se encuentra en los reactivos químicos, también se encuentran en productos químicos como pinturas, los productos de limpieza, sea el cloro o algún otro producto inclusive más fuerte, para que la gente tenga un poco de precaución y hacer un buen uso de ellos. Entonces, en estas etiquetas que están llenas de pictogramas, nos indican si, por ejemplo, el producto es tóxico, si es un veneno. Habrán visto una calavera con unos dos huesos cruzados, eso significa que es sumamente peligroso, ¿no? Nos alerta. Hay pictogramas con una llama que indican que los productos son inflamables. Hay también el logo que es amarillo con negro de radioactividad, ¿no? Entonces, hay etiquetas que ya son bien conocidas que nos indican que el producto puede resultar peligroso. Entonces, esto sí es obligatorio que se pongan en productos de este tipo porque es una alerta que fácilmente es reconocida por las personas. A nivel de la industria en donde utilizan equipos que se sirven de la energía, ¿no? Hay etiquetas de eficiencia energética que nos ayudan a frenar el gasto de la energía. Entonces, las que consumen menos siempre tendrán una letra A. Inclusive en la letra A puede haber letra A más, ¿no? Que significa que todavía tiene un plus. Entonces los fabricantes, ellos sí están obligados a aportar esta información, por lo que se puede exigir que si no aparece esta etiqueta en un producto, el consumidor puede exigir al fabricante que lo incluya, porque es una manera de generar ahorros tanto al consumidor, y está establecido en la ley del consumidor, como al fabricante, su responsabilidad ambiental del fabricante, ¿no? Asimismo, la industria automotriz en España también tiene que informar mediante una etiqueta el consumo de combustible y las emisiones que el automóvil o el coche, como le dicen ahí, causa el número de emisiones de CO2 al ambiente, ¿no? Aquí también vemos que existen ciertos, como digamos, descuentos cuando el consumidor ha decidido comprar un carro eléctrico, por ejemplo, ¿no? Antes había un pago de un impuesto verde, que en los carros eléctricos, por ejemplo, no se pagaba nada, ¿no? Entonces, sí hay subvenciones para aquellas empresas y también para aquellos consumidores que tratan de comprar automóviles, en este caso eléctricos. Nos dicen que ya está pronto
a terminarse los autos a combustible, sobre todo en la Unión Europea, y como ahora hay libre comercio entre la Unión Europea y Ecuador, están viniendo cada vez más autos eléctricos, ¿no? Entonces también sí se lee en las propagandas, inclusive nos dicen cuántos kilómetros rinde el galón de gasolina, ¿no? Entonces esa es una información que sí le ayuda al consumidor a decidir por una o por otra marca, y también es una manera en que el vendedor trata de que el comprador se incline por la opción que están ofreciendo. Entonces, esto sí nos dice que en Ecuador, ¿no? En las propagandas, si ustedes ponen un poquito de atención, o en los manuales que nos entregan cuando se compra un carro, ahí nos dice cuánto rinde un galón de gasolina, ¿no? Normalmente un galón de gasolina, cuántos kilómetros le dura, que es alrededor de 50 y tantos kilómetros, ¿no? Para los autos o para los carros más eficientes. Hay también, dentro de las etiquetas privadas y las autodeclaraciones, hay ecoetiquetas no oficiales, por eso se llaman privadas, ¿no? Porque no son organismos de renombre u organismos oficiales. Simplemente estas etiquetas son dadas por entidades privadas, sean nacionales e internacionales, y para darlo se basan en una normativa ecológica. Así, por ejemplo, tenemos para la industria textil, tenemos este sello, ¿no? Este sello que significa que la empresa cumple con ciertas normativas ecológicas. Aquí está de productos que, para la industria del papel sobre todo, que nos indica que sus productos, sea de madera o sea las hojas de papel, cumplen con una certificación de bosques sostenibles, ¿no? Eh, por sus siglas en inglés, Forest de bosque, ¿no? Es sostenible y la certificación. Y también pueden tener, a más de este arbolito, muchas veces tiene este bosque, ¿no? Bosque para todos, siempre. En el caso de productos y servicios en España, la información en España es, mejor dicho, las ecoetiquetas en España están bastante adelantadas, y como nuestra realidad es más cercana por el habla que nos une, ¿no? Y todas las relaciones igual que nos unen, entonces hay mucha información sobre España. Entonces en España la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, ofrece un sello para los productos tan dispares, es decir, de todo tipo, como pinturas, barnices, archivadores, módulos fotovoltaicos, es decir, no para una empresa en particular, sino para productos de toda índole. En el terreno de la madera ecológica hay varios sistemas nacionales, y aquí tenemos por sus siglas algunos, ¿no? Aunque este internacional de que los productos vienen de madera, de bosques sostenibles, es el certificado más común, es el certificado que cuenta con un reconocimiento general. Entonces, si ustedes vieran este sello del árbol y a veces acompañado de estos dibujos, es que ese producto está garantizado, ¿no? Hay un reconocimiento para esas instituciones o empresas que están siendo solidarias a nivel mundial, inclusive para empresas que utilizan este tipo de papel, no necesariamente para las que fabrican, ¿no? Sino que indican que en sus servicios, por ejemplo, están imprimiendo los recibos, que ahora ya no se ve mucho, pero de vez en cuando sí, con etiquetas provenientes con este sello, ¿no? Que significa que el papel viene de bosques sostenibles. La Asociación Internacional de Investigación y de Ensayo en Ecología Textil también coloca en los productos textiles un sello que se llama OCOTEX. Entonces, las industrias están tratando de destacarse y de inclinar a que sus consumidores vayan prefiriendo estos productos. En cuanto a etiquetas de envases y embalajes en general, las asociaciones de fabricantes de materiales como el acero, el aluminio, el cartón, acuñan sus propios logotipos en los productos que cumplen con su reglamentación interna. Por ejemplo, el Ecoacero tiene este sellito, ¿no? Ahí está un imán que lógicamente es imantado los productos, ¿no? Entonces este es el sellito de Ecoacero. El Tetra Pak aquí está el Tetra Pak. El Tetra Pak tiene este sellito. Ustedes cuando consuman jugos que vienen en Tetra Pak pueden ver este sello, ¿no? El Pro Cartón también está
esta cajita, ¿no? O alu también le dicen. Esta cajita que asemeja a un cartón. Entonces son sellos propios de ciertas empresas que de cierta manera están cumpliendo con algún requisito. Y también existen las autodeclaraciones ambientales, ¿no? Que pueden incluir símbolos y también leyendas. Por ejemplo, pueden incluir leyendas como papel ecológico, producto libre de cloro, no altera la capa de ozono, amigo del medio ambiente. Habrán visto, por ejemplo, ¿han oído ustedes algunas de estas declaraciones? En los champús, por ejemplo, nos dicen algo, las mujeres que a veces somos más selectivas, ¿no? En utilizar una clase de champú u otra. ¿Alguna de ustedes ha visto algo de estas leyendas en los champús? ¿Algo que diga, que les haga decidirse por una marca o un tipo de champú? Sí, profe, sabe decir libre de sal, también Muy sabe bien, decir libre de parabenos, o muy también bien. sabe decir que no se testea en animales. Qué bien. Miren, ¿no? Miren, sí hemos visto, entonces estas ahora ya sabemos que son autodeclaraciones ambientales y cuando uno lee eso o le explica a quien le está atendiendo, uno se decide rápidamente, aunque le cueste un poquito más, ¿no? Porque sabe que es un producto que tiene un mejor control de calidad y sobre todo quienes estamos en la línea de ambiental, ¿no? De proteger la naturaleza, rápidamente eh, nos decidimos por ese tipo de productos. El hecho de que un shampoo, por ejemplo, está libre de sal, significa que va a ser un champú. La sal lo que hace al champú es espesarle. En realidad es un shampoo un poco más líquido, ¿no? Entonces puede gastarse o terminarse un poquito más. Cuesta más, pero no le hace daño al cabello. En el caso de que esté libre de parabenos, los parabenos son conservantes. Entonces, no solo en los shampoos, también están en los protectores solares. Ahí también nos dice libre de parabenos. Entonces, estas son leyendas que son consideradas como autodeclaraciones ambientales. También nos dice, ¿no? Que no destruye la capa de ozono en el caso de propulsadores o de sprays, ¿no? Y también nos dicen amigo del medio ambiente. Nos dicen libre de cloro, libre de parabenos, que proviene de un papel ecológico, que el cartón ha sido reciclado. Entonces, estas se conocen como autodeclaraciones ambientales o leyendas en general. Algunas pueden ir acompañadas por un logo que puede ser inclusive propio de la empresa. No significa necesariamente que el producto ha pasado por un estricto control de ver los pasos a seguir para obtener ese sello, ¿no? Por eso le prefieren poner sellos propios de la empresa muchas veces, pero la leyenda ya nos indica que ha habido una declaración en ese sentido, ¿no? Quienes tienen estas leyendas son los productos de limpieza, el papel, el plástico. eh, Como les digo, no siempre se podrá verificar porque no ha sido determinado por un organismo, ¿no? O sea, no ha sido revisado, pero ya el hecho de que haya una leyenda ambiental ya significa que el producto sí tiene control en ese sentido. Se puede controlar también la publicidad de los productos ecológicos. Para eso se ha desarrollado la norma ISO 14021 para estandarizar todas estas leyendas y de cierta manera ejercer un control. Si estamos hablando nosotros de, de que estas etiquetas cumplen una serie de especificaciones, es lógico pensar que el mismo papel o el mismo plástico en donde están pegadas estas etiquetas también tienen que reunir ciertas características. Por ejemplo, no podemos poner la etiqueta que diga que por ejemplo, en el caso de una botella plástica, que venga una etiqueta con un sellito y justo ese sellito sea de un plástico que no es reciclado. Esto no concuerda con lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, asimismo, si está un sello impreso con una pintura, esa pintura no debe hacer daño al ambiente, ¿no? Porque si no, si ponemos un sello de que el producto es respetuoso con el ambiente y justo la pintura es tóxica, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas etiquetas en donde va la información también tienen que reunir una serie de características. Por ejemplo, estas etiquetas tienen que ser compostables, es decir, estas etiquetas tienen que ser biodegradables, se tienen que destruir con el tiempo, los microorganismos tienen la capacidad de alterarles
y degradarles con el paso del tiempo. Entonces, estas etiquetas tienen que ser compostables. Sobre todo si vienen en papel o en tintas, ¿no? No tienen que afectar a los microorganismos, o si son en plásticos reciclables, pero resulta bastante caro. Las etiquetas también deben provenir de materiales reciclados. Es decir, desde la etiqueta donde está la leyenda a cumplir ciertas especificaciones. Las etiquetas provienen, si no son de materiales reciclados, pueden al menos provenir de fuentes sostenibles, como en el caso de papel de los bosques, ¿no? Las etiquetas preferentemente pueden provenir de bosques sostenibles, que es la FSC. Las etiquetas la pega de las etiquetas a donde se va el producto tiene que ser de un adhesivo hidrosoluble. O sea, son exigencias bastante grandes para la misma ecoetiqueta. Y la etiqueta en calor tiene que ser compostable, ¿no? Entonces, esas son las características que tienen que tener las etiquetas. Y aquí vamos a desarrollar cada una de estas cosas. ¿Qué es una etiqueta compostable? Es una etiqueta que, como les digo, tiene que biodegradarse. ¿Qué se composta? Se compostan los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, si los residuos orgánicos se compostan, los microorganismos son los encargados de degradar y romper o descomponer esta materia orgánica. Entonces, asimismo, estas etiquetas compostables deben tener un filo o una película biodegradable y compostable. Debe ser fabricado con fibra de madera natural, renovable, procedente de bosques gestionados a una forma sostenible, ¿no? La ventaja es que proceden de fuentes sostenibles y que se pueden compostar. Se pueden compostar según una norma, la EN 1432, que dice esta norma que en las etiquetas debe haber ausencia de metales pesados y de fluoruros, porque ni los fluoruros ni los metales pesados son compostables. Son bacterias específicas las que pueden degradar metales pesados, ¿no? Pero para un compostaje no debe haber metales pesados porque estos no se degradan por medio de este proceso. Se deben descomponer en 6 meses como mínimo el 90% del producto. En el compostaje el carbón se pierde en forma de CO2, ¿no? También en forma de agua y en forma de minerales. Entonces, estos son los minerales que pueden quedar en el abono orgánico que cuando se ponen en el suelo se nutren, ¿no? La desintegración en 6 meses, o sea, total desaparición, debe ser al menos el 90% de los residuos de las ecoetiquetas. Y como se va degradando, estos residuos deben pasar por una malla muy pequeñita, con 2 milímetros de luz, ¿no? Entonces, imaginémonos una cernidera con un paso de luz de 2 milímetros. Entonces, a los 12 meses, es decir, al año, todos estos residuos ya tienen que estar en este tamaño. Es decir, ya prácticamente degradados o desintegrados, ¿no? Las etiquetas deben tener ausencia de ecotoxicidad, porque si hay ecotoxicidad en las etiquetas por el uso de tintas o cualquier otro material, los microorganismos se morirían y no podrían degradarles. Entonces, de esta manera se comprueba la calidad del producto y del residuo que se está tratando, ¿no? Porque si hay ecotoxicidad, ya cuando es dispuesto en las plantas, se conoce más bien como fitotoxicidad, es decir, toxicidad a la planta. Las semillas no pudieran germinar, con lo que no sirviera el compost para agricultura, ¿no? O las plantas crecerían pero muy lentamente o no se desarrollarían en todo su potencial. Entonces, utilizar un compost que se ha hecho en base a estas etiquetas no es en realidad solo de estas etiquetas, ¿no? Sino que estas etiquetas se pueden mezclar con todo lo que va, con todos los residuos que van a compostarse, ¿no? Entonces, estas etiquetas no pueden causar ningún daño a las semillas, es decir, debe haber ausencia de ecotoxicidad. Y el compost también debe cumplir ya las especificaciones como un producto orgánico, ¿no? Entonces, des en cuenta que una etiqueta tiene que reunir, una ecoetiqueta tiene que ser compostable, tiene que ser degradado. En 6 meses ya se tiene que biodegradar al menos el 90%. Se debe desintegrar en 12 meses el 90%. Los residuos de las etiquetas deben pasar por una malla de luz muy pequeña, como pueden ver. No pueden tener fitotoxicidad, no pueden alterar a la toxicidad de las plantas. Inclusive el adhesivo que se utiliza para pegar una etiqueta al envase, sea de plástico o de vidrio, también tiene que ser biodegradable, ¿no?
Las etiquetas pueden ser también provenientes de materiales reciclados. En su composición conservan los recursos naturales, ya que se compone justamente de materiales reciclados. En este caso tenemos el EcoPET, ¿no? El polietileno tereptalato reciclado. Favorece el reciclaje de estos envases de etileno polieptalato y los convierte en REPET, es decir, en PET reciclado. Este se conoce como REPET. Entonces, cuando vean REPET, significa que inclusive el polietileno tereptalato reciclado se ha vuelto a reciclar. Las etiquetas con papel reciclado deben tener un mínimo de 20% de material que está compuesto por papel reciclado. En el caso del papel, ya les había informado que es imposible tener un papel 100% reciclado que pueda ser utilizado nuevamente, ¿no? Entonces ahí lo máximo que puede llegar es al 50% de papel reciclado y 50% de pulpa virgen para obtener por decir, una hoja de papel bond que le conocemos, que pueda ser utilizada normalmente. Es un 50% de pasta virgen y máximo un 50% de papel reciclado, ¿no? Proveniente de reciclaje, para que pueda tener una utilidad tanto como un papel con 100% pulpa virgen, ¿no? De madera. Entonces, el ecopapel, las etiquetas con papel reciclado al menos deben tener el 30% de papel reciclado. Las etiquetas de madera tienen que ser elaborados con 100% con láminas de madera pura de abedul, y también las etiquetas con papel mineral, ¿no? Entonces, se los utiliza de esta manera. Con esas etiquetas se consigue la reducción de consumo de energía eléctrica en un 18%, ¿no? Residuos generados en un 16%, el consumo de agua disminuye en un 15%, el tallo de los árboles un 59%, más del 50%, ¿no? Gases de efecto invernadero, una disminución de emisiones del 20%. Entonces veamos cómo las etiquetas nos están ayudando a conservar la naturaleza. Las etiquetas pueden ser provenientes también de fuentes sostenibles. En su composición deben estar fabricadas a partir de sustancias alternativas al petróleo para que sean fuentes sostenibles, porque todos los productos que vienen del petróleo son combustibles fósiles, productos fósiles, energías no renovables, etc. Entre estas fuentes sostenibles está el bagazo de caña o la fibra de caña. Entonces, la caña de azúcar brinda un 95% de residuo de caña de azúcar. Muchas veces le utilizan, por ejemplo, en los hornos o en las mismas productoras de azúcar, ¿no? Le queman para calentar los calderos. En la industria del papel, estas fibras de caña se utilizan para producir papel. También se la utiliza como pulpa de madera, ¿no? Para paneles, ¿no? De MDF, etcétera, le mezclan con fibras textiles, ¿no? De caña de azúcar, de residuos de caña de azúcar. En su fabricación se usa un 10% menos de energía. Estas también se puede utilizar los residuos de la uva, ¿no? O sea, los tallitos, el ollejo, las pepitas, etcétera, ¿no? Entonces, estas en un 15% de fibras de uva, más un 45% de fibra reciclada, son etiquetas que ayudan muchísimo y son consideradas de fuentes sostenibles, ¿no? Lo mismo de manzana, ¿no? De un 5% del residuo de fibra de manzana. Hay etiquetas entonces que tienen estos residuos en su composición y estas se dice que son etiquetas que provienen de fuentes sostenibles. También hay etiquetas que provienen de bosques sostenibles. En su composición se promueve la gestión de bosques sin perjuicio para la naturaleza, sin causar daño, ¿no? Y de manera socialmente favorable. Estas etiquetas certifican la cadena de custodia para asegurarse que no entre papel no certificado en la cadena de suministro. Cada actor de la cadena de suministro debe estar certificado. Entonces, estas etiquetas FSC que vienen de bosques sostenibles o sustentables son muy exigentes. Entonces, desde la etiqueta debe provenir de estos bosques, ¿no? Estos bosques sostenibles, ¿qué características creen que pueda tener un bosque sostenible? Si alguien desea opinar, si a alguien se le ocurre algo, no necesariamente puede ser lo que en realidad es, ¿no? Pero ¿cómo creen que sea un bosque sostenible?
Nadie. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, digamos que siembran árboles y después, o sea, los talan y vuelven a sembrar. Ujú. Por cada árbol que talan se debe sembrar dos, nos dicen, ¿no? Entonces la empresa Peña Durini hace eso, ¿no? Tiene bosques sostenibles. ¿Qué más podrá ser? Serán árboles de rápido crecimiento, ¿no? ¿Han visto ustedes los arbolitos de Navidad? Hay ya empresas en Quito, sobre todo en Quito, Guayaquil o ciudades grandes, que se dedican, ¿no?, a tener extensiones de terreno con pinos. Pinos que para la época de noviembre, máximo diciembre, están listos para ser cortados y vendidos para árboles de Navidad, ¿no? Entonces esos ya son pequeños bosques sostenibles, ¿no? Que rápidamente ellos vuelven a sembrar porque ya se convierte en un negocio, ¿no? Ya no se talan los bosques o los árboles de pino indiscriminadamente como antes se lo hacía, ¿no? Antes se iba al campo, se cortaba y se traía su árbol de Navidad y les ponían en las esquinas de las ciudades, etcétera, ¿no? Ahora ya tienen que venir de bosques sostenibles, bosques que nos aseguren que el crecimiento va a ser rápido, que no se está dañando el suelo, sino más bien se están dando nutrientes al suelo, semillas de crecimiento rápido, no utilizar fungicidas, ni pesticidas, ni nada de eso, tener lugares específicos en donde se conserva el suelo. Entonces son bosques sostenibles, ¿no? Son bosques que ya cumplen una serie de características. Las etiquetas con adhesivo hidrosoluble. En la composición, la etiqueta que pueda pegarse, digamos, a una botella que sea de vidrio o de plástico, se debe salir la etiqueta con bastante facilidad sin dejar residuo al llevar un adhesivo hidrosoluble. Es decir, retiramos la etiqueta y no debe quedar el adhesivo, ¿no? Y si en un caso queda este con el agua, se lava fácilmente. Esto vemos que no se cumplen las etiquetas que estamos utilizando a nivel de país, ¿no? Si nosotros queremos utilizar, sea la botella de plástico de una bebida gaseosa o sea el frasco de vidrio, por ejemplo, del Nescafé o de cualquier otro, vemos que nos es muy difícil sacar la etiqueta y tenemos que estar raspando, fregando y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, esto se observaba muchísimo en las etiquetas en donde el adhesivo cubría prácticamente toda la etiqueta, ¿no? Le cubría toda la etiqueta y qué difícil sacar ese adhesivo. Esa no es una etiqueta con un adhesivo hidrosoluble, se ve fácilmente porque el rato que se lava igual no sale, ¿no? Se tiene que dejar remojando y luego raspar y todo lo demás. Y muchas veces inclusive el papel queda adherido al adhesivo, ¿no? Con lo que se nota claramente que no está cumpliendo ninguna norma. Ahora ya se utiliza menos. Yo he visto que, por ejemplo, cuando trato de utilizar una botella para alguna otra cosa, ya el adhesivo está al inicio y al final de la etiqueta, con lo que ya se facilita muchísimo, ¿no? Entonces el adhesivo resulta un poco difícil de sacar, pero ya no está en todita la etiqueta como antes. Eso lo podemos observar en las botellas de jugos y de gaseosas, ¿no? Que van a todo el diámetro de la botella. El adhesivo está al principio y al final, pero en la mitad ya no, lo que no ocurre en otras etiquetas, ¿no? Entonces, este adhesivo también debe cumplir ciertas características, ¿no? El adhesivo debe ser totalmente hidrosoluble. Cuando se lava con una solución alcalina con 1.5% de lejía, sea hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, del 1 al del 1,2 al 2,5%, o sea, una concentración baja de lejía. La temperatura habitual del baño debe ser de 60 a 80 grados Celsius. A más alta temperatura, lógicamente, el adhesivo se retira de mejor manera, ¿no? Entonces, hasta el adhesivo debe ser hidrosoluble para no tener que utilizar productos o demorarnos el tiempo retirando. Esas botellas que van al reciclaje cuando tienen estos adhesivos, lógicamente tienen un valor menor, ¿no? Por eso es que los recicladores retiran la tapa que tiene otro tipo de polímero, retiran la etiqueta porque asimismo es un contaminante, ¿no? Entonces venden la botella sin etiqueta, sin tapa, etcétera. Estas etiquetas también tienen que ser compostables con calor
como normalmente se puede compostar, ¿no? Entonces debe ser un material libre de bisfenol A. El bisfenol es un compuesto aromático y como ustedes saben, los compuestos aromáticos son precancerígenos en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría. Ahí tenemos, por ejemplo, el humo del tabaco, el mismo fenol que produce quemaduras en la piel. Siempre cuando se trabaja con productos químicos y si son aromáticos hay que trabajar bajo la sorbona o campana de extracción para evitar cualquier problema con la salud. Esta etiqueta está fabricada con una pulpa certificada de bosque sostenible, ¿no? Y cumple con el requerimiento de la norma N13 o 13.432. Entonces, ya podemos ver qué tan exigente y qué tan confiable es un producto que lleva una ecoetiqueta. Las etiquetas más relevantes tenemos la flor de la Unión Europea, ¿no? Esta es una etiqueta que identifica de forma voluntaria los productos que tienen un bajo impacto ambiental en el ambiente. Para que un producto pueda tener esta ecoetiqueta, se tiene que tener en cuenta que debe reunir una serie de características. En cuanto a los impactos, por ejemplo, el uso de recursos naturales y energía deben ser energías renovables. Las emisiones a la atmósfera que vayan al agua, al suelo, deben ser mínimas. La cantidad de residuos que se generan también mínimos. El ruido y los efectos sobre los ecosistemas debe ser al mínimo. Hoy en día en las etiquetas ecológicas de la Unión Europea cumple una amplia gama de productos y servicios, como los grupos aplicándose y están continuamente las empresas, ¿no?, uniéndose a tener esta certificación de la flor europea. En los grupos de productos que incluyen esta etiqueta están los productos de limpieza, los electrodomésticos, productos provenientes de papel, de textiles, productos para limpieza en el hogar, en el jardín, lubricantes y servicios tales como alojamiento turístico también pueden tener una ecoetiqueta. Entonces, en muchos lugares, en hoteles también se puede ver, por ejemplo, etiqueta, o bueno, leyenda sería más de que por favor apague la luz o este establecimiento cumple con favorecer el menor consumo de energía o, por ejemplo, en las toallas cuando se va a los hoteles, ¿no? Ahí hay etiquetas o leyendas que nos dicen que por favor utilicemos la toalla estrictamente para los fines que deben ser destinados, porque en su limpieza no utilizan blanqueadores o evita que la limpieza sea más continua, cosas así, ¿no? Entonces, en los servicios, en los restaurantes también pueden haber estas ecoetiquetas, son muy comunes en la Unión Europea. La AENOR es una organización española, así como nuestro INE, ¿no? Es la Asociación Española de Normalización y Certificación, que vela por el cumplimiento de todos estos requisitos, ¿no? Entonces, está concebida para que cuando vaya este sello de AENOR, en realidad proteja al medio ambiente, ¿no? Entonces, los productos deben tener un ciclo de vida que cause menos daño al ambiente. Les he puesto algunas direcciones electrónicas donde ustedes pueden leer un poco más al respecto. El ángel azul se utiliza sobre todo en Alemania, ¿no? Son sistemas de ecoetiquetado pioneros en el mundo que utiliza, aquí está este ángel, ¿no? Y como el color es azul, le conocen como el ángel azul. Es una etiqueta ecológica que nos habla de un producto de calidad. En Alemania son muy exigentes en cuanto a esto y la gente está muy comprometida con el cuidado del ambiente. El cisne nórdico, ¿no? Aquí hay una especie de cisne. Los criterios ecológicos están basados en el ciclo de vida del producto y se refiere sobre todo, como es un cisne, es un animal que vive en la tierra y también disfruta del agua, incluye criterios como el consumo justo de estos recursos, ¿no? De recursos como el aire, el agua, el suelo, que no haya ningún problema, que no haya contaminación. Esta etiqueta tiene una especial importancia en la industria del papel de los países nórdicos, ya que los procesos
de producción de la pasta de papel siguen los criterios ecológicos impuestos por este sistema de certificación. Esta pasta de papel puede ser exportada después a otros países como una materia prima para producir papel. La inclusión de esta etiqueta nos dice que la pasta de origen asegura que ha seguido una serie de controles ambientales y que no produce impactos graves al ambiente, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta que brinda mucha seguridad, sobre todo en la industria del papel. Vienen de bosques sostenibles del papel o la pulpa de papel que ellos la elaboran con respeto a los recursos agua, suelo y aire, ¿no? Menos emisiones al ambiente, menos generación de aguas residuales o tratamiento de sus aguas. Y aquí están las etiquetas más conocidas a nivel de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la obligación los aparatos de los electrodomésticos de tener estas etiquetas. Entonces les decía que vienen las letras A, B, C. El verde significa ambiente, ¿no? Entonces la A, inclusive en la A hay A más, A2 más y A3 más. Entonces estas serían las etiquetas que más cumplen o que más energía dejan de consumir o a su vez que consumen menos energía, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros debemos buscar cuando compremos una lavadora, una secadora, una refrigeradora nueva, ¿no? Aunque nos cuestan un poquito más, pero a la larga el ahorro de energía es bastante grande. Esta etiqueta de eficiencia energética es obligatoria e informa mediante este código de letras del consumo del aparato en relación al consumo medio de un aparato que brinda los mismos usos, ¿no? Entonces, esto nos aporta información sobre los niveles de eficiencia energética. Van de las letras, aquí vemos de las letras A al D. Aquí dice hasta la G, pero yo la letra que la más alta he visto es la F. Pero aquí nos dice hasta la G, ¿no? Seguramente esos productos ya ni siquiera se están fabricando porque nadie se le va a ocurrir o comprar un refrigerador que nos indique una letra G, a menos que no sepa de qué se trata, ¿no? Los datos del fabricante, el tipo de producto modelo, todo eso está indicado. Puedes llevar también la etiqueta ecológica de la Unión Europea si satisface los requisitos establecidos. Recuerden que estas etiquetas son voluntarias, ¿no? Dependiendo esta sí es obligatoria. Las de la Unión Europea son voluntarias. Dependiendo del electrodoméstico que se trate, también hay información sobre otros aspectos y parámetros tales como la eficiencia de secado, en el caso de las secadoras, de centrifugado, en el caso de las lavadoras, también en el caso de las lavadoras, la capacidad en kilos de ropa que se puede introducir, el volumen de alimentos, el ruido, etcétera. No siempre nos dicen que cuando utilicemos la lavadora, utilicemos con la capacidad máxima, porque el aparato está ya diseñado para soportar esa capacidad en kilos, ¿no? Cuando utilizamos medio vacía, estamos desperdiciando energía, desperdiciando agua, y eso a la larga causa daños al ambiente y también nuestra economía se verá afectada. Entonces, siempre nos dicen que la capacidad de lavado de las lavadoras debe ser el máximo. También hay este logo de energía, ¿no? La estrella de energía. Esta etiqueta identifica una serie de productos que también responden a criterios de eficiencia energética. Está presente en monitores de computadoras, en impresoras, escáneres, videos, y que se pueden encontrar en cualquier comercio del gremio, ¿no? A través de este enlace, ahí ustedes pueden ver, se pueden encontrar los modelos de los equipos ofimáticos de los que se emplean en las oficinas, ¿no? Con mayor eficiencia energética y que mejor se adaptan a los criterios de rendimiento, y además en esta página se encontrará información y consejos sobre las ventajas que supone la compra de un equipo que tiene esta etiqueta, que es mucho más eficiente desde el punto de vista energético, que hay una configuración de ahorro de energía que resulta ventajosa y que puede rendir, ¿no? Entonces, hay etiquetas, con enterarnos, de entrar un poquito a estos enlaces que les he puesto, se puede uno enterar un poquito más de esto. Entonces, ya podemos ver que cuando nuestros padres o nosotros mismos vayamos a adquirir un producto,
Fijarnos en todas estas etiquetas, ver el manual, cuánto consume, porque eso a la larga resulta en un beneficio económico para nosotros mismos. A veces, por ejemplo, en épocas frías, uno tiende a comprar esos calefactores. Ahí nos dice, son baratos, ¿no? Yo he visto en Tía que están alrededor de $20, pero si leen, apenas les dan una hojita de información, pero si leen, consume tanta energía que eso les resulta, inclusive el consumo de energía, si lo utilizan bastante, se puede duplicar, ¿no? Entonces, esos son aparatos que no nos sirven y que a veces se compra porque creemos que nos va a dar un beneficio, pero el consumo de energía es tan alto que uno deja de utilizarlos, ¿no? Entonces siempre hay que tener criterio cuando se compra aparatos electrodomésticos, cuando se compra productos, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos que tener otra visión de un consumidor responsable ya con un poco más de conocimiento. Esta certificación forestal es una de las más exigentes que existe. Es un organismo internacional que certifica que los bosques se han gestionado respetando el medio ambiente y también los derechos humanos, es decir, quienes los están cultivando no pueden ser niños, no pueden fomentar el trabajo infantil ni también deshumanizar el trabajo, no exigiendo largas horas de trabajo o jornadas largas, etcétera, ¿no? Entonces hay un total respeto tanto al ambiente como a los derechos humanos de los trabajadores. Esta asociación o este organismo está integrado por asociaciones ecologistas, silvicultores, industria de la madera, organizaciones indígenas e instituciones que dan la certificación. Esta certificación FSC de bosques sostenibles etiqueta la madera y los productos que vienen de ahí, ¿no? El papel, el corcho, que provienen de estos bosques. Más información la pueden encontrar ustedes en esa página web. El EMAS es un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental, por sus siglas EMAS. Es un mecanismo voluntario destinado a las empresas y organizaciones que desean evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento en materia ambiental. Está regulado por el Reglamento Europeo. Es muy exigente y cumple la regla ISO 14001. Aquí está el sello del EMAS. La E de la Unión Europea, las estrellitas de los países que conforman la Unión Europea, aquí una especie de logo que algo tiene que ver con el agua, ¿no? O el cuidado del ambiente. Los colores de ambiente son verde y del agua es azul, ¿no? Entonces aquí está la dirección web. Todo esto se ve en países de la Unión Europea. En Estados Unidos habrá que fijarse, ¿no? Ya con un poco más de conocimiento, ser más curioso en cuanto a las etiquetas. Pero ¿qué hay en Ecuador? ¿Cómo está el ecoetiquetado? ¿Cómo vamos avanzando? Hemos visto que en los electrodomésticos es obligatorio, ¿no? Por eso es que la mayoría podemos ver esas letras de consumo de energía en los electrodomésticos. En los alimentos no he visto muchas ecoetiquetas, por ahí leyendas, ¿no? Más bien leyendas que ecoetiquetas propias. Entonces, buscando en Ecuador o buscando para preparar la materia, encuentro bastante de la Unión Europea, encuentro de España, pero de Ecuador no se encuentra nada. Entonces encontré un artículo de una revista de la Facultad de Ciencias Básicas y que habla, o es un artículo sobre una investigación del ecoetiquetado en el Ecuador, un cambio de paradigma, lógicamente, ¿no? Entonces, es un artículo de la revista. Yo he sacado algunas partes que nos ayudan a comprender cómo estamos en esto del sistema de ecoetiquetado a nivel de nuestro país. Entonces, el objetivo de esta investigación ha sido demostrar la necesidad de educar en la compra de productos ecológicos para afianzar la participación en los programas de reciclaje a través del uso de ecoetiquetas, induciendo al cambio de paradigmas referente a la conservación y el respeto del hábitat, alternativa de sensibilización ambiental que genera criterios de prevención para la salud poblacional y planetaria, insertando en el consumidor la decisión de protección, incluyendo y contribuyendo a disminuir el volumen de residuos y el deterioro ambiental.
Entonces, el objetivo de esta investigación es saber cómo está el ecoetiquetado a nivel de nuestro país. Sabemos que debe haber un cambio de paradigma, es decir, un cambio de mentalidad, ya no guiarnos y consumir productos en que no haya respeto al ambiente, preferir estos productos que tengan leyendas o etiquetas ecoecológicas que a la larga redundan en beneficio de los propios consumidores. Entonces, esta investigación se la hizo en el país. Han utilizado una metodología cualitativa, exploratoria, sociocrítica, no experimental. El muestreo de los productos que manufacturan la industria de alimentos y bebidas del Ecuador se hizo básicamente en esos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2015, la población urbana consume el 40% de estos productos que tienen ciertas leyendas, ¿no? Guayaquil, en una de las cadenas de supermercados de mayor consumo, se encuentran estos productos con leyendas y son consumidas por un extracto económico medio, ¿no? Los resultados son desalentadores. La idea del ecoetiquetado en los productos no es evidente, o sea, no se ve mucho. Apenas han adquirido la modalidad del semáforo nutricional y por exigencias gubernamentales, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el semáforo están los colores propios de un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Verde significa, por ejemplo, en un snack, en uno de esos productos, si está en verde nos dice que, que tiene un alto contenido de azúcar, ¿no? Sobre todo ya nos están alertando. Si está amarillo, un contenido medio, y si está a ver, al revés, en rojo, un alto contenido, ¿no? En verde, que el contenido es mínimo, y así nos va indicando. Entonces, este semáforo nutricional está en los alimentos por disposiciones, ¿no? Ya es obligatorio hacer esto. Entonces, de cierta manera, a nosotros nos permiten tener una idea rápida y general si el producto tiene mucho azúcar, si tiene mucha sal, si tiene mucha grasa, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más es la información de un semáforo nutricional? Eso es lo que más se encuentra a nivel de supermercados en los productos. Existe también el interés por fortalecer un marketing ecológico, y eso es lo que vemos en la televisión, ¿no? Productos libres de parabeno, que no contienen cloro, que no contienen propulsores, aquellos que son utilizados como sprays, ¿no? Productos con menos contenidos de azúcar, que no contienen colorantes, no contienen edulcorantes, o tienen stevia, o tienen bajo contenido energético, etcétera, ¿no? Eso es lo que más existe. No se evidencian en esta investigación, no se han evidenciado distintivos que informen y estimulen a los consumidores a escoger productos y servicios con menores repercusiones sobre el medio ambiente. No se evidencia esto. Esta es una tesis, ese fue un artículo de investigación, ¿no? También encontré una tesis de la Flaxo, de la sede Ecuador, en el área de economía, en un programa de maestría, y la tesis de grado se titula La economía de etiquetación ecológica en Ecuador. Entonces nos dice en un resumen que en el Ecuador son contadas las iniciativas de etiquetas ecológicas en los sectores de agroexportación y forestal, y probablemente esto se debe a la falta de divulgación y educación ambiental por parte de los consumidores y también por parte de los productores, así como también por la falta de promoción de los programas de certificación que se han concentrado en una mayor apertura de los productores en dichos sectores. Entonces, no hay mayor cultura ni por parte de los productores ni por parte de los consumidores. Están alertando sobre la importancia que tiene la toma de conciencia por parte del consumidor. Es el consumidor el que con su preferencia puede influir bastante en las disposiciones que tomen los fabricantes o productores. Si comenzamos a consumir productos con ecoetiquetas o productos en general amigables con el ambiente, esas empresas van a tener mayores ventas y la competencia se dará cuenta y rápidamente hará lo mismo, ¿no? Porque la competencia es así. Siempre están haciendo encuestas de ventas, etcétera, de preferencias de productos. El percheo en los supermercados también es muy selectivo. Cuesta el lugar de la percha, la disposición, si está al lado izquierdo, al lado derecho. Bueno, el marketing
o quienes saben de marketing saben que todo eso es amerita estudios, ¿no? Es muy importante la toma de conciencia de los productores porque son ellos quienes tienen en última instancia el poder de decisión y los que pueden ejecutar cambios en los procesos productivos. Recuerden que se necesita eh, invertir dinero, ¿no? Grandes cantidades de dinero para que la empresa vaya asumiendo estas tecnologías más limpias, energías limpias, etcétera, en toda su cadena de producción, pero a la larga les da réditos económicos. La etiquetación ecológica, con su aplicación bajo un marco institucional apropiado y con sentido de proceso permanente, permitirá establecer la base para que los productores, al mismo tiempo que apoyan la conservación del ambiente, vuelvan su mirada hacia las necesidades que tienen las comunidades, la población, los trabajadores y los más afectados por estas actividades productivas. Entonces, ayudan las etiquetas ecológicas en este sentido. Hasta que el mecanismo de ecoetiquetación esté lo suficientemente desarrollado y asimilado tanto por los productores como por los consumidores y asociaciones de estos, y que la conciencia ambiental de la sociedad esté enraizada, es decir, que ya haya ese cambio de paradigma, deben mezclarse medidas de regulación con medidas de mercado, internacionalización voluntaria del costo social y ambiental. Y aquí una serie de frases sacadas de artículos, sacadas de lo que he ido leyendo para reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, antes de comprar algo, reflexionemos detenidamente si realmente necesitamos comprarlo o solo estamos llevándonos por la publicidad del producto. Muchas veces cuando hacemos la limpieza en nuestras casas, cuando ayudamos a nuestros papás, en el caso de ustedes, o cuando se está haciendo la limpieza más profunda de una casa, limpiando bodegas, vemos la cantidad de cosas que ya no necesitamos y que decimos, bueno, esto compré de gana. Hay cosas inclusive que siguen empaquetadas, ¿no? Que lo hemos comprado por novelería, por guiarnos en la publicidad, etcétera. Entonces, sí es hora de reflexionar si realmente necesitamos o, o estamos simplemente guiándonos por el consumismo, ¿no? Si te decides ya a comprar, averigua de qué materia prima se fabrica, de qué manera su proceso de facturación impacta al medio ambiente y si genera algún daño o injusticia social. Es decir, si hay un comercio justo en esa cadena de comercialización, ¿no? Si se está pagando los precios justos a los productores o se está fomentando la discriminación racial, el abuso, el trabajo infantil, el trabajo en las mujeres de manera excesiva, porque todo eso está detrás de un producto. Considera que el impacto al medio ambiente y al entorno social tiene el uso de lo que piensas comprar, el impacto causado por los residuos y la basura que genera. Entonces, si nosotros compramos un producto, veamos que el envase, bueno, que el producto en realidad lo vayamos a necesitar, todo lo que hay detrás de ese producto y los residuos que van a generar. Todo eso hay que tener en cuenta. Se debe evitar los productos de usar y tirar. En esta semana salió que en el Distrito Metropolitano de Quito está prohibido el uso ya de sorbetes en los lugares de expendio, ¿no? De los sorbetes, ¿no? Ya está prohibido. Entonces, esto también deberíamos hacerlo extensivo nosotros también, al menos de los sorbetes que son desechables, ¿no? Porque ya hemos visto que hay sorbetes hechos de yuca, de fibra de plátano, de hojas, etcétera, ¿no? Entonces, estos que no tienen ningún problema de autodegradarse o de biodegradarse, no hay ninguna dificultad. Se refiere específicamente a los sorbetes de plástico que se utiliza entre 5 y 10 minutos, se tira y causa graves problemas del ambiente. Entonces, en el Distrito Metropolitano de Quito ya está prohibido. Esperemos que se vaya haciendo extensivo con este ejemplo a los demás municipios. El cambio debe darse desde las bases, en las familias que al adquirir un producto compren el contenido y no el envase. Evita las latas y los productos muy envasados. Además de que estos productos envasados tienen una serie de preservantes para mantener el producto, las latas también son una mezcla de metales, ¿no? Entre ellos el zinc, que si bien es cierto, se supone que no deben garantizar contaminación al producto que lo contiene,
pero actualmente no se están reciclando, con lo que pasan a ser residuos o desechos, ¿no? Que no se están utilizando para nada. Los tarros de cristal son una forma más ecológica para guardar los alimentos en lugar del plástico y el aluminio, ¿no? Siempre los tarros de cristal se los lava, se los quita la etiqueta, a veces con bastante dificultad y podemos almacenar granos, harinas, etcétera. Entonces nos vienen muy bien. Prioriza los productos con envases retornables o reutilizables. Usa artículos desechables que sean de materiales biodegradables o en todo caso que sean de materiales reciclables. Con la pandemia se está utilizando, se va a un restaurante y ya por poco y ahí mismo le dañan material desechable. Entonces se supone que son por cuestiones de salud, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo con el ambiente? En las épocas de que estábamos confinados, hubo una menor generación, pero ya las nuevas investigaciones nos dicen que la cantidad de material desechable ha aumentado, sobre todo en el área de alimentación. Entonces es un problema bastante grande. Hemos visto en referencia a las bebidas gaseosas que ya vienen en envases retornables, ¿no? Vienen en envases retornables, por ejemplo, la Coca-Cola, he visto que nuevamente han vuelto a esos envases retornables, sean de vidrio o inclusive de plástico, como era antes, ¿no? Y cuestan menos, lógicamente, porque ya no se desperdicia el envase, ¿no? Entonces, esto debemos procurar hacer y educarnos con el lenguaje de las ecoetiquetas, ahora que ya sabemos más. Recordarán cuando al principio vimos la lluvia de ideas, apenas hubo la idea de las etiquetas de las refrigeradoras, porque son las más visibles, no son las que nosotros mismos hemos visto, pero vemos que todo lo que se refiere a las ecoetiquetas va mucho más allá de una simple leyenda o de una información que puedan tener, ¿no? Entonces, ya con este conocimiento sobre las ecoetiquetas, nosotros al menos deberíamos tener un comportamiento ambiental distinto cuando vamos a adquirir un producto. Y eso se trata de que la educación haga un cambio en la conciencia ambiental de cada uno de nosotros. Entonces, sean ya un poquito más curiosos cuando van a un supermercado o a cualquier almacén. Fíjense en las ecoetiquetas y acuérdense que detrás de una ecoetiqueta está el respeto al ambiente, ¿no? El respeto al ambiente, el respeto a nuestra salud, el respeto a un trabajo justo, a un comercio justo, a una remuneración. O sea, va mucho más allá de lo que podríamos pensar así muy a la ligera, ¿no? ¿Qué les ha parecido, chicos? ¿Han ampliado su conocimiento sobre las ecoetiquetas? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algo que quieran añadir? Me iré a ver cuántos están, por curiosidad. Estamos 12. Muy bien. Muchos seguramente estarán viajando o bueno, algo tendrán que hacer o no vieron el mensajito, aunque yo ya les anticipé antes, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, como no hay mayor participación, con todo les vuelvo a preguntar si tienen alguna inquietud. Elsa, Hope, Mauro, Wilson, Angelo, Kimberly, Cintia, Karen, Joel, por aquí está Nayeli. Está también Milton. Déjenme ver. Somos los que estamos, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, dejo de grabar. Voy a subir en PDF las diapositivas como ustedes me lo han pedido. También voy a subir la grabación como siempre lo hago. Y les agradezco por su atención y no podía dejar de dar la clase, puesto que hubieran sido ya dos clases, ¿no? La de hoy y la de mañana. Entonces la planificación que no estaba contemplada estos 2 días de actividades académicas suspendidas ya me iba a retrasar. Mañana sí no les voy a dar porque tenemos de 9 a 11. Entonces ahí sí, como es el día de las elecciones,
no quiero que me llamen la atención ni nada por el estilo, ¿no? Entonces lo trataremos de recuperar según el horario o en una clase extra, etcétera. Ya nos pondremos de acuerdo. Como han habido 12 personas, veo que también es un número bastante reducido, ¿no? Representa alrededor de un 20%, diría yo, y les voy a subir la grabación y mañana ya no tenemos clase, ¿no? Les agradezco mucho, chicos. Dejo de compartir, dejo de grabar y salgo. Muchísimas gracias.